Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en violencia, vamos a continuar con la 13ª sesión, en la cual tenemos el tema de valoración de riesgo y contamos con la presencia del doctor Jonathan Basagoitia Cárdenas, al quien le damos la bienvenida para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Basagoitia. Doctor Basagoitia. Sí, buenas noches a todos. Hola Paola, Henry, amigos. Se me ha convocado para la continuación de estas reuniones. El tema que se me ha encomendado es valoración del riesgo, que en realidad debería decir valoración de las fichas de riesgo, que es este anexo especial o documento especial que se emplea al momento de efectuar una denuncia por violencia familiar, de acuerdo a la ley 3364. Entonces, el tema en sí es valoración de las fichas de riesgo. Ya sabemos que la ley 3364, que es una ley de noviembre del año 2015, fue promulgada por el presidente Humala, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es la ley 3364. Esta ley fue promulgada hace más de 5 años, reitero, un 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. En esa ley, en un primer momento, no existía la ficha de valoración de riesgo. Es decir, no contábamos con este elemento o este anexo especial que implicaba poder valorar la intensidad de la violencia contra las mujeres o el grado de efectividad que puede tener o dictarse a través de una medida de protección. Ya sabemos que tenemos, o nuestra ley, la mencionada 3364, reconoce hasta 4 tipos de violencias: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Sin embargo, en el Plan Nacional 2016-2021 del Ministerio de la Mujer se identifican hasta 17 otras formas de violencia, aparte de las 4 mencionadas. Ahí tenemos la trata, el acoso sexual, entre otras formas de violencia. De manera que primero identifiquemos los tipos de violencia, qué es lo que debemos hacer y quiénes son los operadores o los encargados del sistema de justicia que tienen que ver con esta ficha de valoración de riesgo. ¿Cuándo aparece la ficha de valoración de riesgo? ¿Y qué es una ficha de una valoración de riesgo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosas contiene? Les decía que un inicio, con la ley 3364, no existía esta ficha de valoración de riesgo. Recién la ficha de valoración de riesgo va a aparecer en el reglamento de la ley de violencia frente a toda forma de violencia contra las mujeres. El reglamento de esta ley 3364 es el decreto supremo 009-2016, MIMP, aparece, es publicada un 27 de julio del año 2016, es decir, casi 8 meses después de la publicación de la ley, y es uno de los últimos actos del presidente Humala antes de dejar la posta a su predecesor, a la persona, a PPK en este caso. Entonces, ahí aparece recién la ficha de valoración de riesgo. Con este reglamento de la ley va a aparecer en el artículo 4 del reglamento de la ley. ¿Y qué me dice sobre la ficha de valoración de riesgo? La ficha de la valoración de riesgo, según la ley, es un instrumento que va, o un anexo que debe ser usado por los responsables del sistema de justicia para definir gravedad de riesgo. En la ficha de valoración de riesgo vamos a tener tres tipos de calificaciones que vamos a mencionar. El primero es un riesgo leve, el segundo es un riesgo moderado, y el tercero es un riesgo grave o severo. También la norma me da una puntuación a efecto de determinar la intensidad, reitero, de la agresión. De 0 a 12 puntos, según la ficha de valoración de riesgo, estamos ante un riesgo leve.
de 13 a 21 puntos, según el propio formato o anexo especial que tenemos en todas las denuncias de violencia familiar. De 13 a 21 puntos tenemos riesgo moderado, y de 22 puntos a 45, a 44 tenemos riesgo severo. Entonces, ¿qué es la ficha de valoración de riesgo? ¿Es un anexo especial? Sí, pero también es hemos dicho, es una herramienta que debe ser usada por los operadores de justicia a efectos de definir qué, gravedad de riesgo, intensidad de la violencia, y me va a servir también para que el juzgador, en este caso el juez de familia o el juez mixto o el juez de paz letrado, en aquellos lugares donde no exista juez de familia o mixto, pueda dictar las medidas de protección adecuadas, a efectos no solamente de proteger a la víctima de violencia, para que no tenga ella peligro en cuanto a la afectación de su vida o su integridad, sino también me va a servir para poder sancionar al agresor y poder prevenir posibles otras formas más graves o más violentas de este tipo de violencia de género, como podría ser un feminicidio según la definición de la propia ley. ¿Quiénes son los encargados o las personas que deben llenar las fichas de valoración de riesgo? Ya sabemos, chicos, que cuando existe un acto de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, las personas podemos recurrir, las personas que somos víctimas o que son víctimas de violencia o que han presenciado un acto de violencia, no necesariamente puede ser la víctima la que hace la denuncia, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un tercero, un transeúnte, una persona de un área de salud o del área educativa. Cualquier persona está en la obligación de denunciar un acto de violencia contra las mujeres, y hemos dicho que puede ser físico, psicológico, sexual o económico. ¿A dónde tengo que recurrir? Puedo recurrir, hemos dicho, a una comisaría, o puedo recurrir también al propio juez de familia o al Poder Judicial, ¿correcto? Pero también si advertimos que la víctima es un niño o un adolescente, una persona con discapacidad o alguna persona en condición de vulnerabilidad, también se podría recurrir a la Fiscalía de Familia para efecto de efectuar la denuncia cuando la víctima se encuentre en este grupo de personas vulnerables. Entonces, si les preguntaríamos ¿quiénes son los encargados de llenar estas fichas de valoración de riesgo que tiene que ir aparejada a la denuncia por violencia familiar? Ya sabemos, la comisaría puede ser el encargado de la comisaría, puede ser la persona que recepciona la denuncia, si es que lo hace o si es que lo hago de manera directa ante un juzgado de familia, o también puede ser en la propia fiscalía cuando la víctima está en este grupo de personas en situación de vulnerabilidad, y hemos mencionado niños, adolescentes, discapacitados, personas adultos mayores o alguna persona que esté en una situación de especial vulnerabilidad. Entonces, los encargados de aplicar esta ficha de valoración de riesgo son los encargados de recibir la denuncia. Ya sabemos, policía, Poder Judicial y Ministerio Público. Esta ficha de valoración de riesgo, como hemos mencionado, es un instrumento que van a aplicar estas entidades y tiene como la finalidad poder detectar ¿qué? Riesgos a los que afecta o a los que está expuesta una víctima respecto de un acto de violencia familiar. El contenido de esta ficha de valoración de riesgo, que es una encuesta donde se van a llenar los datos y se va a dar una puntuación a la intensidad de la violencia, va a tener un puntaje. Está dividida en tres partes. Al inicio hay una explicación o hay una identificación a las víctimas de violencia, y luego hay una serie de preguntas que se le van a hacer a la víctima por parte del encargado de llenar estas fichas y que me va a dar un puntaje. Y hemos dicho que hay un puntaje en las fichas de valoración de riesgo. No se olviden, de 0 a 12 puntos, estamos hablando de riesgo leve; de 13 a 21 puntos, estamos hablando de riesgo moderado; y de 22 a 44, estamos hablando de riesgo severo. ¿Para qué me sirve esta puntuación que van a dar los encargados de recepcionar
las denuncias, que hemos dicho puede ser policía, ministerio público o poder judicial a través de los juzgados de familia o jueces de paz letrado en aquellos lugares donde no hay juez de familia. Lo primero que me va a poder determinar esta puntuación, estas fichas de valoración de riesgo, es la intensidad, la gravedad que sufren las víctimas como consecuencia de la violencia. Pero ¿qué también me va a permitir? Me va a permitir no solamente verificar la gravedad o la intensidad del acto de violencia, sino le va a permitir al juez poder adecuar o dictar la medida de protección adecuada con la finalidad de poder no solamente sancionar al agresor, sino prevenir posibles actos de violencia. Ya saben ustedes que las medidas de protección determinadas en la ley pueden ser retiro del agresor, pueden ser limitación a las visitas, prohibiciones de comunicación, ya sea de cualquier forma, directas o a través de redes sociales o cualquier medio electrónico, puede ser limitaciones al acercamiento y todo lo demás. ¿Por qué me sirve esta ficha de valoración de riesgo como anexo especial a toda denuncia de violencia? Reitero, para poder no solamente determinar el tema de la intensidad de la agresión, sino también para que el juez de familia pueda dictar la medida de protección adecuada a efectos de proteger a la víctima de violencia. Entonces, es un anexo especial que debe ser llenado por todas aquellas personas que reciben una denuncia por violencia familiar, que puede ser, reitero, física, psicológica, sexual o económica. También sabemos quiénes son los operadores que van a aplicar esta ficha de valoración de riesgo, y hemos dicho que es la Policía Nacional, puede ser también las fiscalías de familia o el Ministerio Público, como también el Poder Judicial a través de los juzgados de familia o juzgados mixtos o jueces de paz letrado en aquellos lugares donde no existe. ¿Por qué es importante el tema también de la valoración de riesgo? Si, por ejemplo, yo soy el juez de familia y advierto que de acuerdo al puntaje que se da a la ficha de valoración de riesgo, tengo un riesgo severo o aparece de la puntuación definida, que ya sabemos que es más de 22 puntos hasta 44, advierto riesgo de severo, estoy en la obligación de dictar una medida de protección dentro de las 24 horas y sin necesidad de poder convocar a una audiencia única como estipula la ley. Si advierto de la ficha que se trata de un riesgo leve o un riesgo moderado según la puntuación, puedo citar a una audiencia o puedo dictar dentro de las 48 horas una medida de protección. ¿Cuál es la dificultad que hemos tenido en el sistema de justicia o que seguimos teniendo en el sistema de justicia respecto a este anexo especial? El llenado. Lamentablemente, pese a las campañas de capacitación o a las reuniones de coordinación que a veces tenemos en instituciones del sistema de justicia que tienen que ver en esos temas de violencia, aún seguimos teniendo dificultades, sobre todo a nivel de la Policía Nacional, y lo digo con todo el respeto y consideración posible hacia la Policía Nacional. No puede ser cualquier persona la que se tenga que llenar esta ficha de valoración de riesgo. Recuerden ustedes la importancia que puede tener un buen llenado cuando hago la entrevista con la víctima de violencia o la persona que denuncia la violencia. Un buen llenado de esta ficha o un adecuado uso definitivamente me va a poder permitir a mi juez de familia, a mi juez mixto o a mi juez de paz letrado, reitero, poder dictar una medida de protección de manera inmediata. Un mal llenado me va a tener serias dificultades porque finalmente tal vez no voy a poder determinar con exactitud el grado o la intensidad de la violencia o la medida de protección adecuada que pueda tener. Entonces, resumiendo la idea, chicos, primero, no siempre ha estado la ficha de valoración de riesgo como un anexo especial de las denuncias. Recién aparece en julio, en Fiestas Patrias del año 2016, con el reglamento de la Ley de Violencia, y este mismo reglamento ha sido modificado por el Decreto Legislativo 13.386
del mes de septiembre del año 2018, en el cual se va a establecer también la necesidad que van a tener los operadores de justicia de actuar de manera inmediata de acuerdo al puntaje que me da la ficha de valoración de riesgo en cuanto a la intensidad de la violencia que se ejerce contra las víctimas. Y hemos dicho, si la ficha de valoración de riesgo arroja un riesgo severo o grave para la víctima, es decir, más de 22 puntos, el juez está en la obligación de dictar una medida de protección de manera inmediata, ni bien recepciona la denuncia dentro de las 24 horas. Si tiene un puntaje inferior a los 22 puntos, va a tener que dictar seguramente una medida de protección menos gravosa o menos intensa. ¿Cuál es el problema, como les mencionaba, que hemos tenido en tema del llenado? Y no solamente a nivel de Policía Nacional, sino también a nivel de Poder Judicial o el propio Ministerio Público. No se nos ha capacitado o no hemos capacitado a las personas encargadas de poder llenar estas fichas de valoración de riesgo, o no le hemos dado importancia a lo que tenemos que hacer de un buen llenado de la ficha para que el juez se pueda pronunciar adecuadamente. ¿Qué otros problemas hemos tenido con respecto a las fichas de valoración de riesgo? Primero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la ficha de valoración de riesgo, como hemos mencionado? Detectar y medir los riesgos a los que están expuestas las víctimas que sufren violencia. Esa es la finalidad de esta ficha de valoración de riesgo. ¿Quién es el encargado de poder llenar? Y hemos dicho, juez, fiscalía o Policía Nacional. ¿Por qué me va a servir la ficha de valoración de riesgo? Para efectos de poder dictar una medida de protección adecuada, para efectos de poder sancionar al agresor y en el caso poder prevenir posibles expresiones de violencia mucho más severas o mucho más crueles, como podría ser un feminicidio, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de la ficha de valoración de riesgo. No es cualquier anexo, no es un documento más que tiene que ir aparejado a la denuncia como si se tratase de una copia simple de un documento de identidad. No, es un documento o un anexo especial. No es un medio de prueba. Hay gente que dice, con la ficha de valoración de riesgo, advierto que es un medio de prueba. No necesariamente. Hemos dicho que es un anexo, es una encuesta dividida en 3 partes que hacen los operadores de justicia, que son los encargados de llenar las fichas, a las víctimas o a las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia familiar o una u otra persona que ellos conozcan de este tipo de situaciones. ¿Qué otras dificultades hemos tenido en cuanto a las violencias que son reiteradas? Hay gente que dice, cada vez que me agrede mi pareja o me agreden, tengo que ir a la comisaría o al Poder Judicial a efectuar una nueva denuncia. No. Pregunta. Si me vuelven a agredir física, psicológica o sexualmente, ¿tengo que llenar nuevamente una ficha de valoración de riesgo? No. Lo que tendría que hacer la víctima es, si ya tiene una medida de protección dictada por un juez, lo único que tiene que hacer es variar esas medidas de protección ya dictadas. No tiene, si advertimos que la violencia es reiterada, es decir, si a pesar del mandato del juez que me dicta una medida de protección o una medida cautelar, este agresor sigue incumpliendo la disposición o la medida de protección dictada del juez y aún así sigo siendo yo víctima de violencia, no tengo que ir a efectuar una nueva denuncia, no tengo que llenar una nueva ficha de valoración de riesgo. Lo que tendría que hacer, y esto es muy importante saberlo, es poder advertir que si ya tengo una medida de protección, tendría solo que acercarme al juez de familia que dictó la medida de protección para que éste la varíe. ¿Y por qué les digo esto, amigos? A raíz de la pandemia, ha habido una serie de dificultades en el sistema de justicia para poder recepcionar las denuncias que hacen las mujeres que son víctimas de violencia o aquellas personas que denuncian violencia dentro de un contexto de violencia de género.
no han llegado a tiempo y no se han dictado las medidas de protección adecuadas. Hace poco hemos tenido un feminicidio acá en la ciudad de Pucallpa. Les pongo esta situación bastante lamentable y bastante triste, en la cual la mujer que ha perdido la vida como consecuencia de un acto tan violento como es que le hayan quitado la vida por parte de su pareja, había hecho ya una denuncia que oportunamente, al no ser atendida por el órgano de justicia, ha generado en una situación extremadamente violenta como es quitarle la vida. A raíz de este hecho, se pudo advertir, por ejemplo, que en el sistema de justicia, les hablo de acá de Ucayali, había muchas denuncias de violencia que no habían sido tramitadas o no habían sido calificadas. Muchas de ellas repetitivas. Entonces, ¿qué problema hemos podido identificar o qué se han identificado? Que, por ejemplo, las personas del sistema de justicia que tienen que ver con temas de violencia no están sabiendo llenar estas fichas de valoración de riesgo. La víctima no tiene que hacer una nueva denuncia por cada vez que es agredida por su pareja, o por su expareja, o por alguien del contexto de familia. Si ya tiene una medida de protección dictada por el juez, reitero, no tiene que hacer otra denuncia, sino simplemente acercarse al juez que la dictó para que éste pueda dictar una medida más intensa de protección a su favor. No tiene nuevamente que hacer la denuncia, no tiene nuevamente que llenarse una ficha de valoración de riesgo, porque ya existe una en la cual se han establecido las pautas o los límites o la intensidad de la agresión. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a las fichas de valoración de riesgo. No es como el título que me señala Henry o que me señala Paola. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Henry, amigos. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora Carmela. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora Carmela. Doctor, y que sí, justo sobre ese punto quería decirle sobre una experiencia que, bueno, la que le habla trabaja en el Ministerio Público, y respecto a, a esa valoración de riesgo que hace la policía, la ficha. Le doy mi punto de vista personalmente. A veces yo desconfío de lo que llena la policía. Y creo que también tiene que ir el resultado, la conclusión que da esa valoración, esa ficha, tiene que también tener relación con el hecho en sí que se está denunciando, ¿no? A veces, por lo general, nosotros siempre, en los casos que a mí me ha tocado, siempre ponen en riesgo severo, extremo, y es que uno lo ve y dice, ay Dios, acá esta señora pues tiene riesgo de que la puedan matar. Y yo creo que no es así, ¿no? Si hablamos del tema, vamos a la realidad, eso no es así. Creo que exagera mucho la policía, o no sé cómo estarán calificando eso, y que la verdad genera problemas al Ministerio Público, porque tampoco consideramos que ese documento de por sí tenga que motivar que el juez, ¿no?, o el fiscal le solicite una medida medidas de protección para esa persona. Y muchas veces las medidas de protección pues son retiro de la casa o impedimento que se acerque a la víctima, y como son pareja, a veces por un golpe o de repente una cachetada que le dio, me parece desproporcional que se le tenga que exigir al imputado que se retire de la casa. Entonces creo que sobre ese punto existe mucha, veo yo que hay mucha, como que no hay mucha convicción, y tiene que ser, pues, tiene que mejorar ese tipo de medidas, ¿no? Porque ya estamos yendo a una situación extrema donde ya no se está valorando la proporcionalidad, sino simplemente, ya eres mujer, este señor la golpeó, ya, retiro de la casa, y no es proporcional. Entonces tenemos que, el personal que realiza, que se encarga de llenar esa ficha, tiene que ser pues realmente un personal capacitado, y se tienen que verificar no solamente lo que le diga la víctima, sino también tienen que verificarse cosas, situaciones en concreto, para poder llenarlo, no solamente porque la víctima sí le llenan, dicen un montón de cosas, riesgo severo, y no funciona así. Entonces estamos ya siendo ya a veces arbitrarios en cuanto al imputado, no es porque los defienden, sino que
Nuestra función es ser objetivos y no solamente parcializarnos con una de las partes. Ese es mi punto de vista, doctor. No sé qué usted puede decirnos. Claro, claro que sí, doctora, tiene usted toda razón. Hemos advertido que una de las dificultades que hemos encontrado es en cuanto al llenado. Incluso hay una observación que hace la Defensoría del Pueblo en el año 2019 respecto a que en muchas comisarías no solamente no tenían las fichas, sino aparte de que no tenían el personal preparado, capacitado para el tema, había ocasiones en que se le daba a la propia víctima para que llene la encuesta. Entonces, eso genera esas dificultades que usted señala en cuanto a poder determinar la intensidad de la medida de protección que se pueda dictar. Y no solamente ocurre a nivel policial, en el propio Poder Judicial a veces tenemos, y le digo reitero con todo el respeto también a mis compañeros de trabajo, de que a veces permitimos que se llene de cualquier manera sin darle la importancia del caso. En la mayoría de veces incluso está arrojando, como usted bien dice, riesgo severo, y eso puede generar algún tipo de contradicción con respecto a la propia denuncia que hace la víctima y a la propia medida de protección que puede dictar el juez encargado de dictar las medidas de protección. Otra pregunta ahí, chicos. Henry. Doctor, ¿alguna Doctora pregunta? Noemí. Otra pregunta, doctora Noemí, doctor Gustavo. Entonces, compañeros, es muy importante que las personas del sistema de justicia encargadas de llenar este documento, este anexo especial, como bien dice la doctora Carmela, estén capacitados para poder hacer bien su trabajo. Un correcto llenado de la ficha de valoración de riesgo me va a ayudar muchísimo a mí como juez, no solamente para dictar una medida de protección de acuerdo a la intensidad de la violencia, sino también para poder prevenir futuros actos de violencia que muchos de ellos pueden terminar en algún tipo de desgracia. Todas las denuncias tienen que venir con este tipo de anexos. Ahora ustedes miran, ¿qué ocurre si no viene? Ustedes miran, ¿qué ocurre si el juez de familia, por ejemplo, advierte que dentro de los anexos no se haya aparejado esta ficha? ¿Por ello no va a dictar una medida de protección? Lo ideal sería de que todas las denuncias vengan con la ficha de valoración de riesgo, no lo dudo. Pero ¿qué ocurre si de repente viene sin una de estas? ¿El juez va a devolver acaso para que sea llenado o va a citar a la víctima perdiendo valioso tiempo en cuanto a poder determinar su protección de manera inmediata? El juez puede advertir que cuando se presenten este tipo de situaciones y advierto que no existe este anexo que por mandato de la ley todos los operadores de justicia que recepcionamos denuncias tienen que aparejarse, el juez también puede pronunciarse. Pero eso es una excepción. La idea es no dejar de poder dictar una medida de protección por la falta de este anexo. Si yo advierto que, por ejemplo, de la denuncia que se hace, o de a lo mejor existe ahí una pericia psicológica, un certificado médico en el cual yo advierto la posibilidad de que exista gravedad en el acto violento, puedo dictar medidas de protección. ¿Alguien más quiere preguntar? Paola, te vi que levantabas que era la mano. Entonces, hoy día nos ha tocado eso, valoración del riesgo a través de estas fichas. Fichas de valoración de riesgo, reitero que puede, según la intensidad, y si es correcto el llenado, como dice la doctora Tan, puede ser un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo severo, de acuerdo a la puntuación que se le puede dar. Ha habido una modificación en el mes de septiembre del año 2018 con este decreto legislativo 1386, que es de septiembre del 2018, en el cual obliga a los jueces a pronunciarse de manera inmediata en cuanto se pueda advertir una situación de riesgo severo para la víctima de violencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Henry. Doctor, ¿alguna pregunta o comentario final? Doctor, creo que está clara su exposición.
hasta ahora? Es muy importante, Henry, que el juez pueda dictar de manera inmediata las medidas de protección a favor de la víctima. Todas las agresiones contra las mujeres son expresiones de violencia de género, en los cuales se requiere una respuesta inmediata del sistema de justicia frente a estos tipos de violencia. Chicos, ¿hay algo para agregar? Creo que ya no, Henry. Doctor, se parece que ya no hay más preguntas por los doctores, entonces vamos a culminar con la sesión de hoy. Y agradecemos por su participación, doctor Basagoitia, por darnos esta brillante ponencia y por brindarnos esa información. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. El próximo jueves. Hasta luego, chicos. Hasta luego, compañeros.